Ahí está, no importa. Va a tener este proceso perioperatorio va a tener tres fases. La fase preoperatoria, la fase intraoperatoria y la fase posoperatoria. Me dice cuándo comienza y cuándo finaliza cada una de ellas. Y entonces me dice que la fase preoperatoria va a comenzar desde el momento que se decide someterse el paciente a una práctica quirúrgica, fuese cuáles fuesen los objetivos, y finaliza en el momento que el paciente entra al área quirúrgica, o sea, el quirófano en sí. La fase intraoperatoria va a comenzar cuando el enfermero de quirófano recibe el paciente dentro del área quirúrgica y finaliza en el momento que el paciente sale del área quirúrgica a el área de recuperación de cirugía. Y la fase postquirúrgica comienza desde que ingresa el paciente al área de recuperación de cirugía y finaliza cuando el paciente es dado de alta. Entonces nosotros tenemos esas tres fases dentro de lo que es el estado perioperatorio o en este caso, todo lo que sería el tiempo perioperatorio. Y me dice, en este caso, en lo que sería la fase preoperatoria, me dice que va a estar dado por el periodo en el cual yo voy a preparar al paciente previo a la cirugía, ¿no? En donde yo voy a tener dos objetivos, ¿no? Primero, voy a tratar de proveer, me dice, una rápida adaptación emocional del paciente, ¿no? Bien, me dice, ¿por qué? Porque ustedes saben bien que el paciente ingresa en este caso, con un estado emocional el cual no es el adecuado, porque va a estar con muchas dudas, va a estar muy ansioso, va a estar inquieto, ¿no? Va a tener muchas veces temor, ¿no? Por todo esto que genera el no saber, primero, el saber en primera instancia que se va a someter a una cirugía y muchas veces se asocia la cirugía con la muerte. ¿Por qué? Porque me dice, está esto que este mito de que, bueno, me tienen que someter a una anestesia y si no respondo bien a la anestesia me puedo llegar a morir. Bien, entonces, me dice, en segundo lugar, me dice, ¿por qué el paciente puede llegar a tener temor? Me dice, porque no sé cómo voy a quedar después de la cirugía. No solo por los efectos de la anestesia, sino por, me dice, en este caso, las consecuencias de tratar de resolver, en este caso, mi proceso patológico en sí. Pues bueno, me dicen, bueno, me van a tener que sacar el pulmón entero o me van a sacar medio pulmón, ¿cómo voy a hacer después para respirar? Entonces el enfermero en este caso tiene que trabajar mucho sobre, en este caso, poder llegar a hacer que el paciente tenga una adaptación emocional acorde. Y me dice, y también, me dice, otro de los objetivos o otro de los propósitos de la fase preoperatoria, me dice que es obtener una adecuada preparación física antes de llevar al paciente al área quirúrgica. Me dice, ¿por qué? Porque yo voy a tener que hacer toda una preparación del paciente. No voy a agarrar y tener que, en este caso, generar, ¿no?, de que el paciente entre en condiciones al quirófano. Y para esto yo voy a ver que en cada institución voy a tener un protocolo, ¿no?, de preparación al paciente al área quirúrgica. Eso va a estar determinado por ustedes, según en el lugar en donde que vayan a trabajar, el tipo de cirugías que se realicen, ¿no? Porque no, supongamos, el protocolo que puedan llegar a ver, Dios quiera, cuando vayamos ahora a la práctica profesionalizante, para preparar un paciente para una cirugía cardiovascular, no va a ser el mismo que para una cirugía general, ¿no? O una cirugía de bucomaxilofacial. Son preparaciones totalmente diferentes, ¿no? Y tiempos diferentes para que el paciente ingrese al área de internación también. Porque por ahí, para una cirugía bucomaxilofacial, el paciente viene el mismo día de la cirugía a internarse. Me dice, y el paciente para una cirugía cardiovascular, me dice, se tiene que internar mínimamente, sí o sí, 3 días antes, porque la preparación
me lleva 3 días en el paciente. Como es una cirugía, me dice, eh, tórax a cielo abierto, ¿no? En donde se va a estar expuesto todas las estructuras del tórax, me dice no solamente el corazón, yo tengo que tratar de bajar la carga bacteriana de todo el cuerpo para evitar que me ingresen a la zona del tórax. Yo creo que si se llega, igual faltan 6 minutos, pero si se llega a cortar, acuérdense que volvemos a ingresar con el mismo código y todo lo demás en forma inmediata, y cuando ingresan, acuerden a apagarse su micrófono. Entonces me dice, y eso va a depender, por eso les digo, del protocolo que va a estar en este caso en el área de internación de la institución en la cual ustedes trabajen. Por eso ustedes cada vez que ingresen a trabajar en una institución diferente o en un servicio diferente, siempre lean los protocolos. Siempre lean los protocolos para saber cómo trabajar con el paciente, y aparte acuérdense que tenemos, ¿se acuerdan cuando en primer año vimos las leyes de enfermería, que vimos que nosotros tenemos derechos, obligaciones, prohibiciones? Bueno, dentro de eso teníamos nuestras obligaciones administrativas, ¿no? Y que habla de esto, de que si hay protocolos a seguir dentro de la institución, yo me veo la obligación de cumplimentarlos, porque si no, pues me pueden llegar en este caso, a jugar en contra. Me dice otras cosas de las que tengo que tener en cuenta previo a la cirugía son los factores de riesgo que puede llegar a tener el paciente. Es fundamental eso, ¿no? Me dice, ¿cuáles son los factores de riesgo prequirúrgico? En primer lugar está la edad avanzada, ¿no? Esto de que vieron que cuando ustedes seguramente habrán escuchado, uy, no lo podemos operar porque es una persona mayor. Bien, esto es así. ¿Cómo funcionaría esto? Me dice, a mayor edad cronológica del paciente, mayor riesgo, me dice, en la cirugía, o mayor riesgo quirúrgico. ¿Por qué? Para poder entender esto, ¿no? Se trata de que el paciente, vieron que estuvimos viendo esto de que cuando el paciente va creciendo en edad, ¿qué va viendo? Todo un deterioro fisiológico, ¿no? Va viendo todo un deterioro fisiológico. ¿Y qué es lo que pasa con ese deterioro fisiológico? Se van alterando algunas funciones vitales. Me dice, si yo someto al paciente, me dice, a un paciente adulto mayor o un paciente geronte al efecto de una anestesia general, me dice, yo tengo que saber cuáles son los efectos de esa anestesia general. Y me dice que uno de los efectos que tiene es la relajación muscular. Creo que ya lo deben haber leído eso, ¿no? Y me dice, dentro de esos efectos de la relajación muscular, me está hablando de todos los músculos de mi cuerpo, incluyendo la musculatura lisa. Entonces, ¿qué tiende a pasar? Me dice, cuando hay relajación de la musculatura lisa. ¿Quién estaba compuesto por músculo liso? Todos los vasos sanguíneos, en especial las arterias. Esas arterias que se tienen que contraer para generar de que siga habiendo, en este caso, una proyección del paso de la sangre, ¿no? Entonces me dice, si yo tengo efecto de esa anestesia que me está haciendo una relajación muscular, voy a tender a haber una hipotensión, voy a tener un paciente con tendencia a la hipotensión. Imagínense, ya este paciente que tiene un deterioro fisiológico, de por sí natural por su edad, y encima le estoy agregando una vasodilatación o una vasorelajación en donde tiene tendencia a la hipotensión. Cuando hay hipotensión, ¿qué pasa? Me dice, hay menos circulación de sangre, ¿no? Hay menos perfusión de los tejidos. Y me dice, ¿cuál va a ser más afectado en este caso? El cerebro, el sistema nervioso central. Entonces me dice, si yo, me dice, se me afecta por la anestesia general el funcionamiento del sistema nervioso central, voy a empezar a tener trastornos neurológicos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser uno de ellos? Me dice como que el paciente van a ver de que va a haber una hipoperfusión del cerebro, por lo cual no le va a llegar las moléculas de oxígeno necesarias para generar la respiración celular a nivel del sistema nervioso. Y eso me va a generar, me dice,
En primer lugar, la desorientación del paciente en el momento de despertarse, ¿no? Por eso yo voy a encontrar que el paciente no entiende lo que está pasando, está desorientado en tiempo y espacio, está agresivo, ¿no? Está que no entiende nada. Y si es muy prolongada esa hipoperfusión a nivel del sistema nervioso central, puede llegar a ser que le desencadene la muerte al paciente, o que le deje alguna secuela a nivel neurológico. Por eso es un factor de riesgo la edad del paciente. Cuanto mayor edad tenga, más posibilidades tiene de tener alguna secuela o alguna eventualidad. Me dice, ¿cuál es el segundo factor de riesgo quirúrgico? La obesidad. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos trastornos nutricionales, que me decía, ¿por qué? Por el desarrollo del tejido adiposo que va a tener la persona que es obesa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Me dice, tengo esa cicatrización retardada, me dice, por ahí si no controla bien la glucosa no voy a poder generar la reparación celular. Me dice si, ya se está por cortar, me dice si una persona obesa me puede dar una cicatrización, pero por segunda intención, que eso también lo van a leer acá. Bien, y me puede traer aparejado todas las problemáticas que me trae la obesidad, como los trastornos cardiovasculares, los trastornos respiratorios, que tampoco me van a servir ni me van a ayudar en lo que es el acto quirúrgico en sí. Bien, me dice, entonces la obesidad es en este caso un factor de riesgo para la cirugía.